Buenos días, mi nombre es Jorge Rafael Jiménez Santos. Hoy vengo a hablarles del tema de fundamentos legales y diligencias realizadas en el lugar de los hechos. Bueno, antes de empezar a indagar más en este tema, quiero darles los conceptos de diligencia y fundamento legal. Bueno, el fundamento legal es parte importante de la normalización, ya que en este se basan para plantear sus reglas, normas y principios. La diligencia es un trámite o gestión generalmente administrativa que se tiene que realizar para resolver un asunto. Existen 4 tipos de diligencias: la diligencia inicial, la diligencia de trámite, la diligencia indagatoria y la diligencia de terminación y remisión. Después de haber dado los 4 tipos de diligencias que existen, voy a darles cada concepto de una de ellas. Bueno, las diligencias iniciales son en las que se refleja el hecho delictivo, del que se tiene conocimiento. Las diligencias de trámite son aquellas de las que deriva la propia dinámica de la actuación de la policía. Bueno, y las diligencias indagatorias son aquellas en las que se incluye toda actuación policial. Y por último, las diligencias de terminación y remisión son por las que se remite a la autoridad judicial correspondiente, poniendo a su disposición al detenido para previamente hacerle unas preguntas, en todo caso. 3. Bueno, con los conceptos ya antes vistos de diligencia y fundamento legal, ya podemos empezar ahora sí a ver el tema en general. Bueno, antes de empezar, hay unos actos previos antes de la diligencia, que sería el primer paso o el primer punto es registrar fecha y hora del recibido de la información. Esto quiere decir que tenemos que registrar la fecha y la hora exacta en la que se recibió esta información. El punto 2 es identificación y futura localización de la persona que suministra la información. Bueno, en este caso podríamos pedir una identificación personal o la dirección de su casa de la persona a quien nos dio o quien nos entregó esa información. Bueno, el tercer punto es registrar la forma o medio por el cual recibimos esa información, ya sea de forma personal o de forma telefónica. El cuarto punto es la asignación de tareas, que en todo caso sería dar instrucciones precisas acerca de la labor que va a llevar cada persona en el lugar de los hechos, por así decirlo. El quinto punto es el rápido desplazamiento al lugar de los hechos. Esto quiere decir que el perito tiene que llegar de forma puntual o, en todo caso se diría, de forma rápida al lugar de los hechos, porque si el perito no llega a tiempo o de forma rápida al lugar de los hechos, las evidencias o indicios se podrían borrar o en todo caso perder. Y el último punto sería la evaluación de la información. Esto quiere decir que se va a determinar la credibilidad de esta información. Después de haber hecho ya estos pasos, lo que se hace después es la cadena de custodia. Para quien no sepa qué es la cadena de custodia es un formato de registro de todos los indicios o lo encontrado que ver con la escena del crimen o el delito de esos indicios. Bueno, las reglas básicas para la cadena de custodia es que la cadena de custodia inicia cuando la autoridad da los elementos. Y después de eso, otra regla, por así decirlo, es que se hace una descripción de los elementos de prueba. Otra regla sería que se tiene que evitar la manipulación de los indicios o pruebas. Y otra regla básica es que al embalar, lo que tenemos que recordar es que lo primordial es la conservación de la prueba. Bueno,
la persona o las personas que llevan a cabo la cadena de custodia son aquellas con la capacidad de, de poder hacerlo. Por ejemplo, sería la policía, el MP o incluso hasta el propio perito quien puede llevar la cadena de custodia. Bueno, hay artículos mediante los que determinan las diligencias, los cuales les diré en unos momentos. Bueno, hay un artículo que especifica, bueno, los artículos que hablan sobre las diligencias, uno de ellos es el artículo 241 del Código Federal de Procesamientos Penales. Dice que también se mandará a examinar según corresponda a los testigos ausentes, sin que esto estorbe a la marcha de la investigación, por así decirlo. Otro artículo que habla sobre las diligencias es el artículo 241 del mismo código. Bueno, otro artículo que habla también de las diligencias es el artículo 243 del Código Federal de Procesamientos Penales, que dice que no se obligará a declarar al tutor, pupilo o cónyuge del inculpado, perdón. Bueno, otro artículo y último es el artículo 288 del mismo Código Federal de Procesamientos Penales, que dice que los tribunales apreciarán los dictámenes periciales, aún los de los peritos científicos, según las circunstancias del caso. Bueno, también hay un acuerdo que es el acuerdo A07812, que establece las directrices que deberán observar los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos. Bueno, otro tema que les quiero dar o que les quiero explicar es el de requisitos de forma y fondo. Esto va más arraigado a las diligencias o más que nada a la cadena de custodia. Bueno, antes de comentarle los artículos respecto a los requisitos de forma y fondo, les voy a dar el concepto de forma y fondo. Bueno, fondo es como un modelo usual, viene redactándose al atestado policial. Bueno, los requisitos formales deben de ser, para esto se debe tener el apoyo de un instructor o una persona asistida por un secretario, perdón, o auxiliares de la policía judicial. Bueno, un artículo que establece lo que estábamos hablando de requisitos de forma y fondo es el artículo 192.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que los funcionarios de policía judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un atestado de los que practiquen, en el cual especificarán con mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o evidencia del delito. Esto quiere decir que la policía judicial va a anotar en un papel, ya sea sellado o en un papel común, todo lo que ellos vieron desde que llegaron a la escena del crimen. Otro artículo podría ser el artículo 51 del Código Nacional de Procesamientos Penales, que especifica que podemos hacer la utilización de medios electrónicos para el lugar de los hechos. Por ejemplo, podría ser una cámara fotográfica o cualquier otro tipo de medio electrónico para hacer la afiliación del lugar de los hechos. Bueno, otro artículo que también nos habla de los requisitos de forma y fondo es el artículo
132 en el párrafo 14, que nos dice que debemos emitir el informe policial y demás documentos de conformidad con las disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar de conocimientos que resulten necesarios. Bueno, y como último artículo respecto a los requisitos de forma y fondo, tenemos el artículo 21, párrafo 9 de la Constitución Política, que nos dice que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, que es la objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Bueno, por último y antes de terminar con este video, voy a darles ejemplos más específicos de cómo serían los actos previos si estuviéramos en el lugar de los hechos. Bueno, en el primer acto previo, un ejemplo para el registro de fecha y hora de la información recibida, podría ser una fecha, no sé, un 25 de marzo, por ejemplo, y una hora, por ejemplo, las 3 o las 4, por así decirlo. En el punto 2 de un ejemplo por el punto 2 de identificación y futura localización de la persona que suministró la información, ahí podría ser, por ejemplo, una INE, no sé, datos personales, credenciales o una acta de nacimiento, por ejemplo. Bueno, un ejemplo para el registro de forma o medio por el cual se recibió esta información sería más que nada el número de teléfono, el número de teléfono, el nombre de la persona de quien nos mandó esa información, más que nada. Bueno, un ejemplo más de la asignación de tareas podría ser, o sea, que una persona en específico da una tarea, podría ser al Ministerio Público, a la policía o al perito en general, por ejemplo, la recolección o entre otras cosas más que se llevarían a cabo en el lugar de los hechos. Bueno, también podría ser la preservación del lugar de los hechos como asignación de tarea o el acordonamiento, más específicamente, del lugar de los hechos, como un ejemplo de asignación de tareas. Un ejemplo del punto 5 sería, que es el rápido desplazamiento al lugar de los hechos, sería no sería como un ejemplo en sí, sino que podría ser algo que se debe tener muy en cuenta, ya que si el perito no llega de forma rápida, o de forma, sí, se podría decir así, de forma rápida al lugar de los hechos, podría suceder algo, no sé, por el clima o por el tiempo, podría perderse las evidencias importantes en el lugar de los hechos. Bueno, y del último punto, un ejemplo, de la evaluación de información determinando la credibilidad del mismo. Un ejemplo podría ser, no sé, con estudios mediante interrogación o algo así, podría hacerse la evaluación de la credibilidad de la información que se nos está otorgando a nosotros. Bueno, antes de terminar con este video, quiero darles una última regla básica para la cadena de custodia, que es tomar las medidas necesarias para la protección del indicio o de los indicios. Pero esto ya será en otro video donde hablaré más a fondo de la cadena de custodia. Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias.
gracias. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Adiós.